¿Quién fue Mary Ann McLeod, la madre de Donald Trump? Mary Ann McLeod solo traía consigo unos $50, lo equivalente a $950 el día de hoy, cuando desembarcó en Nueva York el 11 de mayo de 1930. La mujer que años más tarde daría la vida al magnate Donald Trump, quien acaba de convertirse por segunda vez en presidente de Estados Unidos, entró legalmente a ese país procedente de su natal Escocia. Pero contrario a la idea extendida de que primero viajó como turista y luego regresó para casarse con el constructor Fred Trump, hijo de inmigrantes alemanes y uno de los solteros más codiciados de Nueva York, los documentos de aduana indican que desde el principio tenía intenciones de quedarse en el país. Su nombre aparece en los registros de inmigración de la época digitalizados por la Fundación Estatua de la Libertad, Isla de Ellis, que conserva los datos de más de 51 millones de viajeros que llegaron a Estados Unidos entre 1892 y 1957, a través de dicha isla y del puerto de Nueva York. Según esos documentos, McLeod embarcó el 2 de mayo de 1930 en el puerto de Glasgow rumbo a Estados Unidos, a donde llegó 9 días más tarde a bordo del barco Transilvania. Vino con una visa de inmigrante para tener una residencia permanente, le dijo a BBC Mundo Barry Moreno, historiador del Museo Nacional de Inmigración de la Isla de Ellis en Nueva York. Tras analizar el registro de pasajeros de la embarcación, su visado número 26.698 había sido emitido en Glasgow el 17 de febrero de 1930, justo 3 meses antes del viaje. El documento de aduana señala que McLeod no pensaba regresar a su país de origen, sino que tenía la intención de residir permanentemente en Estados Unidos y obtener la ciudadanía. Si desde el momento en que llegó ella se veía a sí misma viviendo en Estados Unidos de forma permanente, eso se llama inmigrar. No hay ninguna duda al respecto, comentó a BBC Mundo la escritora Gwenda Blair, autora del libro Los Trump, 3 generaciones de constructores y un candidato presidencial. Los medios en Estados Unidos señalan que Trump, el cuarto de los 5 hijos que tuvo Mary Ann, siempre ha sostenido que su madre viajó inicialmente al país como turista y no con la intención de residir en él. Para algunos es una distinción importante dada la retórica en contra de la inmigración ilegal o incluso legal que ha caracterizado el discurso del magnate en ambas presidencias. Una de sus primeras acciones al asumir su segundo mandato fue firmar órdenes ejecutivas para declarar el estado de emergencia en la frontera sur con México y para limitar el derecho a adquirir de forma automática la ciudadanía estadounidense por nacimiento, algo que está protegido por la Constitución, por lo que expertos creen que será difícil revertirlo. Originaria de Tongue, un poblado de la isla de Lewis al norte de Escocia, con 18 años, la madre de Trump seguía los pasos de 3 de sus hermanas que ya se encontraban en Estados Unidos: Christina, Mary John y Catherine. Las autoridades apuntaron el nombre y la dirección de esta última en Astoria, como los datos de la persona que la iban a recibir en Nueva York. En cuanto a su oficio o profesión, el documento de aduana registra a McLeod como doméstica. Lo de doméstica puede significar varias cosas: una persona que trabajaba en su casa, alguien que trabaja en una casa de familia, cocinando y limpiando para otros, o alguien que trabaja en el servicio doméstico de una casa como sirvienta.
explicó Moreno. En eso, Matlock también parecía seguir la senda, al menos, de su hermana Mary John, quien también había trabajado en el servicio doméstico cuando conoció al que sería su esposo Victor Paulet. Sea cual fuera el sentido que le daba a su definición de doméstica, lo cierto es que Matlock lo vuelve a utilizar en septiembre de 1934, cuando ingresa por segunda vez al puerto de Nueva York procedente de Escocia. El documento de aduana de este segundo viaje, a bordo esta vez del barco Cameronia, revela otros aspectos relevantes de sus primeros años en el territorio estadounidense. En primer lugar, que permaneció en el país ininterrumpidamente desde su llegada en mayo de 1930 hasta junio de 1934, que señaló como su lugar de residencia permanente Nueva York. Moreno destaca que antes de viajar a Escocia, Matlock tramitó su permiso para reingresar a Estados Unidos, lo que habría facilitado los trámites aduaneros durante su segunda entrada. Ella venía de una familia muy pobre. Hubo una gran emigración del pueblo de donde ella procede porque a finales de la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de los hombres del pueblo murieron al hundirse un barco que los traía de vuelta. Contó a BBC Mundo Michael D'Antonio, autor del libro Nunca Suficiente, Donald Trump y la búsqueda del éxito. Fue una gran tragedia. Muchas mujeres decidieron emigrar al ver que no tendrían con quién casarse. Se fueron a Canadá y a Estados Unidos. D'Antonio también menciona razones económicas para emigrar, pues muchos granjeros de la isla de Lewis fueron expulsados de esas tierras y tuvieron que mudarse al pueblo. Eran muy pobres porque ya no podían sembrar sus propios cultivos, relató. A juzgar por los documentos del viaje de Matlock a bordo del Transilvania, Moreno cree que su situación económica no era totalmente precaria en ese momento. Tenía suficiente dinero para pagar segunda clase viajando en una cabina compartida con otra mujer y evitar la tercera clase. Obviamente tenía algo de dinero. No era pobre, pero sí vino como inmigrante, dijo el historiador a BBC Mundo. El genealogista Bill Lawson, quien ha rastreado el árbol genealógico de Mary Ann Matlock hasta principios del siglo XIX, dice que su padre, Malcolm, manejaba una oficina de correos y una pequeña tienda en sus últimos años, que económicamente la familia habría estado ligeramente mejor que el promedio del municipio. Lawson resalta que ella pertenecía a una familia muy numerosa, con 9 hermanos, y que en la isla no había muchas perspectivas para los jóvenes. ¿Qué más podría ser?, señala. Hoy en día se podría pensar en ir al continente, pero en aquella época la mayoría de la gente se iba a Canadá. Era mucho más fácil ganarse la vida en Estados Unidos y mucha gente tenía familiares allí. Los descendientes de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos por Nueva York durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX equivalen a casi la mitad de la población del país, según señala en su página web la Fundación Estatua de la Libertad Isla de Ellis. Sin embargo, aunque Estados Unidos históricamente ha estado abierto a la inmigración, cuando Matlock emigró desde su nativa Escocia, existían algunas restricciones para el ingreso de extranjeros. En aquella época se asignaban cuotas para admitir solo a un número limitado de inmigrantes de cada país. En 1921 y 1955 había una cuota limitada de inmigrantes procedentes del Reino Unido. Como escocesa, ella entraba dentro de la misma, dijo Moreno. El historiador indicó que Matlock debió además solicitar un visado para obtener el permiso de inmigración.
En las hojas de control de los pasajeros de los barcos, llamados manifiestos, se registraban todos los datos de cada uno, incluyendo sus características personales, color de ojos, cabello, raza, etc. Cada pasajero debía responder a la pregunta de si traía al menos $50 y demostrar que los tenía. Esa fue la cantidad exacta que trajo consigo McLeod en cada uno de sus 2 viajes. Si tenías menos de $50, había dudas sobre si podrías vivir en Estados Unidos mientras conseguías un trabajo o podías reunirte con un familiar que pudiera acogerte, explicó Moreno. Inteligente y ambiciosa. La madre de Trump se convirtió en ciudadana estadounidense en 1942. En su libro El arte de la negociación, Donald Trump se refiere a ella como un ama de casa muy tradicional que tenía plena conciencia del mundo que estaba más allá de ella. El magnate describe una escena en la que su madre está absorta observando en televisión la coronación de la reina Isabel II. Estaba totalmente cautivada por la pompa y circunstancia, por toda esa idea de la realeza y el glamour, escribió. D'Antonio se refiere a McLeod como una mujer con mucho espíritu, muy inteligente y ambiciosa. Eso me dijo Trump sobre ella, que era muy competitiva y tan ambiciosa como su padre. Lo único es que creo que no podía expresarlo de la misma forma porque era una mujer. En esa época era difícil para las mujeres hacer una carrera y ser tan ambiciosas como pueden serlo hoy, dijo. Al parecer, McLeod encontró en las actividades caritativas ese espacio para dejar su huella en el mundo. Tras su muerte, en agosto del 2000, a los 88 años, el diario The New York Times publicó un obituario en el que se le califica como filántropa. La señora Trump fue el principal sostén del Hospital Auxiliar de Mujeres de Jamaica en Nueva York y de la Guardería Jamaica. Agrega que la familia Trump también contribuyó con el Ejército de Salvación y los Boy Scouts de América, entre otras organizaciones. Un pabellón en el Centro Médico Jamaica lleva su nombre y además donaron edificios a la Fundación Nacional del Riñón de Nueva York. Nada desdeñable para una inmigrante que llegó a Estados Unidos con tan solo 18 años y $50 en el bolsillo.